Bienvenidos a nuestra exploración de hoy. Vamos a meternos con una historia que, bueno, casi todos conocemos desde pequeños. La del flautista de Hamelin. Esa imagen. Que nos llega sobre todo por los hermanos Grimm. Sí, una imagen muy potente. Pero la pregunta ¿es solo un cuento? ¿Una advertencia, quizás? ¿O hay algo más? ¿Una tragedia real detrás? Pues eso es lo interesante, intentar separar el mito de la posible realidad. Justo. Para eso vamos a usar fragmentos de un análisis en vídeo del canal Sergio Barajas Cruz y también un artículo de la web Ágora del Tiempo. Queremos ver qué pudo pasar realmente con esos niños de Hamelin en 1284. Intentar quitar las capas de leyenda. Exacto. Vale, vamos a desgranar esto. Parece que el punto de partida más sólido, históricamente hablando, es una inscripción, bueno, una que ya no existe, estaba en una vidriera de la iglesia de San Nicolás, en Hamelin, de hacia el 300. Ajá, muy cercana a la fecha clave. Sí, y según Ágora del Tiempo, decía algo así como: año 1284, día de San Juan y San Pablo, 26 de junio, 130 niños nacidos en Hamelin, llevados por un flautista vestido de muchos colores, se perdieron en la montaña del Calvario. Fíjate, 1284 y 130 niños es muy específico. Muy específico. Y lo crucial, creo, es que no menciona ni ratas, ni deudas, ni nada de eso. Nada de la plaga inicial. Exacto, esa inscripción es fundamental. Sugiere que algo pasó, algo traumático, con un montón de niños, en esa fecha concreta. Pero no dice por qué. Se perdieron en la montaña. Eso es muy ambiguo. Claro, y ahí empieza el misterio y la especulación. Hay que pensar en cómo era Hamelin en 1284. La fuente de YouTube lo menciona, una ciudad medieval, posiblemente con problemas de superpoblación, la higiene, bueno, dejaba mucho que desear. Y el miedo constante a la peste, al hambre. Por supuesto, un ambiente, digamos, de incertidumbre, de vida dura, perfecto para que la gente estuviera desesperada y quizás más dispuesta a creer en soluciones o figuras un poco mágicas. Entiendo. Entonces, si la inscripción confirma que desaparecieron, pero no el cómo ni el por qué, ¿qué teorías se manejan? ¿Qué dicen las fuentes? Pues se barajan varias hipótesis, claro, intentando encajar las piezas. Una, que tiene bastante peso, es la de la Ostsiedlung. La colonización del este de Europa. Exacto. Esa gran migración de germanos hacia el este, que estaba muy activa en esa época. Quizá esos niños no eran tan niños, sino jóvenes. Jóvenes que se fueron a buscar un futuro mejor, quizá. Podría ser, liderados por alguien, un reclutador, un agente de colonización. Ese flautista vestido de colores podría ser una forma de describir a esa figura que los guiaba. Es una explicación, ¿eh? Bastante práctica, ¿no? Terrenal. Sí, pero hay otras más oscuras, claro. Me imagino. ¿Cómo cuáles? Pues una epidemia, una plaga que afectara sobre todo a los niños. O incluso una hambruna, un desastre natural. Algo que causara una mortandad masiva y rápida. Y en ese caso, el flautista. Sería un símbolo, una personificación de la muerte, quizá. El ángel exterminador que se los lleva. Es una imagen muy potente también. Ya. Y se habla también de las cruzadas infantiles, ¿no? Aunque creo que las fechas no cuadran del todo. Sí, se menciona, pero como dices, las fechas principales de esos movimientos son un poco anteriores o posteriores a 1284. No encaja perfectamente, pero bueno, es otra posibilidad que se ha considerado. Y el reclutamiento, militar o religioso. También. Enviar niños lejos a servir en ejércitos o a monasterios o a otras labores, pues lamentablemente no era tan raro. El flautista podría ser un reclutador con mucho carisma. La figura del flautista en sí es que es fascinante. El traje de colores, la música que nadie puede resistir. ¿Qué simbolismo le dan las fuentes? A ver, si conectamos esto con el panorama general, su significado ha ido cambiando, yo creo. Al principio, sin las ratas, podría ser eso, la muerte, o el agente de la migración, alguien que promete algo nuevo, algo mejor, y se lleva la juventud. O el peligro de la persuasión. Exacto, el poder de la manipulación, de seducir a los más vulnerables con promesas, con algo que parece mágico o liberador, pero que acaba mal. La idea del castigo por la avaricia. Eso viene después. Y aquí es donde se pone realmente interesante, creo yo. Cómo la historia que conocemos hoy se fue separando de ese posible núcleo original. Totalmente. La evolución de la leyenda es casi otro misterio en sí misma.
Ambas fuentes, la de YouTube y la de Ágora del Tiempo, coinciden en algo clave. ¿En qué? En que las ratas y la plaga que supuestamente el flautista elimina no aparecen hasta mucho más tarde, hasta el siglo XVI, más o menos. Ah, o sea que durante casi 300 años la historia era solo sobre los niños desaparecidos. Parece que sí. Es en el siglo XVI cuando se añade el elemento de la promesa rota. Los ciudadanos de Hamelin le prometen un pago por librarles de las ratas, no cumplen y él se venga llevándose a los niños. Y ahí entra la moraleja sobre la avaricia, el cumplir la palabra. Justo. Le añade esa capa moral que antes no tenía tan marcada, o al menos no de esa forma. Y claro, luego llegaron los hermanos Grimm en el siglo XIX. Y lo remataron. Ellos recogieron las versiones que circulaban y le dieron la forma que hoy es universal. Bueno, universal, el cuento oscuro, pero cuento al fin y al cabo. Enfatizando mucho la inocencia de los niños frente a la maldad o la mezquindad de los adultos. Eso es, fijaron esa imagen, ese mensaje moralizante. Y es curioso, como apunta el vídeo, que el Hamelin actual ha abrazado totalmente esa versión. El flautista es un reclamo turístico, hay estatuas, museos. Han convertido la leyenda en parte de su identidad y economía. Sí, han sabido sacarle partido. Entonces, resumiendo un poco, parece que partimos de algo real, ¿no? Un suceso trágico en 1284. Desaparecen 130 niños. Un trauma para la ciudad. Un trauma documentado, aunque de forma escueta, casi contemporáneamente. Y sobre ese núcleo de verdad, a lo largo de los siglos, el folclore fue añadiendo capas. Las ratas, la venganza, la moraleja. Exacto. Reinterpretando el suceso, dándole un sentido, quizá para poder procesarlo o explicarlo. Adaptándolo a cada época, supongo. Claro, y esto nos lleva a una reflexión final que me parece importante. La leyenda, tal como ha llegado hasta nosotros, es un testimonio muy poderoso. ¿En qué sentido? En el sentido de cómo una comunidad procesa un trauma colectivo, cómo usa la narrativa, el cuento, para recordar, para advertir, para lidiar con el miedo a lo desconocido, con la pérdida. Ya veo. Quizá el valor real de la historia de Hamelin hoy no está tanto en saber exactamente qué pasó con esos 130 niños, que igual nunca lo sabremos con certeza absoluta. ¿Sino en qué? Sino en entender por qué seguimos contando esta historia. ¿Qué nos dice sobre nosotros mismos? Sobre nuestros miedos, nuestras culpas, nuestra forma de recordar y de transmitir lecciones a través de las generaciones, usando figuras tan enigmáticas como ese flautista. ¿Importa más el hecho histórico exacto o el significado que le hemos dado durante siglos? Es algo para darle una vuelta, creo yo.